Lo que sí tenemos que tener claro es que el BPH no se cura. Se curan las lesiones, mas no voy a dejar de tener nunca el virus. Eso es importante. Aquí en Verimedic contamos con las vacunas. ¿Hasta qué edad como mujeres nos podemos vacunar? 9 años, a partir de los 9 años es ideal que todos los niños y niñas deban tener la vacuna. Y si eres adulto y no te la has colocado y estás así no estés sexualmente activo, también deberías vacunarte. Porque si después decides iniciar la vida sexual, ya estás protegido. Aquí viene lo importante. ¿Cómo previenes tú o cómo le dices a tu paciente para que no le vuelvan a salir? Bueno, esto es un tema porque esto depende mucho del sistema inmunológico de las pacientes. Incluso hasta el estado de ánimo. ¿En qué porcentaje atiendes tú la patología del BPH? Bueno, mira, doctor, creo que pasa el 70-80% de los pacientes de manera global que se atienden en ginecología. Bienvenidos a Verimedic Podcast, tu salud sin filtros. Te saluda la doctora Alexandra López y el doctor Jader Carrasquel, fundadores de Verimedic. En este episodio tenemos como invitada especial a nuestra especialista en ginecología obstetricia, la doctora Agnani Quintero, quien nos va a hablar hoy sobre todas las dudas que tenemos sobre BPH. Cuéntanos, doctora, saludos nuevamente en este nuevo episodio. Hola a todos por aquí. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy común y que se ve a diario en la consulta. Creo que es una de las principales causas de atención de las pacientes en consulta ginecológica. En tu consulta del día a día, ¿en qué porcentaje atiendes tú la patología del BPH? Bueno, mira, doctor, creo que pasa el 70-80% de los pacientes de manera global que se atienden en ginecología. Lo que pasa es que el virus pasa a ser la primera consulta de atención ginecológica porque esta es la enfermedad viral que tiene mayor auge o mayor prevalencia a nivel de la población ginecológica a nivel mundial, ya que el virus se considera que está infectando a la población en un 80% a 90% de las mujeres y hombres sexualmente activos a nivel mundial. No es nada más en Perú, es a nivel mundial. El 80-90% de esta población que ya ha iniciado vida sexual puede tener esta infección. ¿Y eso por qué? Por la promiscuidad, cambios de pareja, no protección, relaciones sexuales de manera responsable, son muy pocas las que se realizan. No todos tienen la cultura de protegerse ante las relaciones íntimas. Los pacientes llegan a la consulta queriendo saber si tienen BPH o porque ya traen el BPH y quieren saber qué tipo tiene o cuando llegan a tu consulta es que ellos saben o tú los diagnosticas en tu consulta. Esa es más o menos mi pregunta. En tu consulta sabemos que el 80 al 90% es de BPH, pero de ese porcentaje, ¿cuántos saben que tienen BPH y acuden? ¿Y a cuántos le diagnosticas tú in situ allí? ¿Y cuáles son los métodos que utilizas para el diagnóstico? Son más las pacientes que se diagnostican en consulta. Okay. Que no saben. Que no saben que tienen el virus y que hasta desconocen la presencia del mismo o la existencia de este virus. Muchas pacientes ni idea, a pesar de toda la información que se maneja por redes, en literaturas, etcétera, muchas todavía desconocen o creen que ellas no son partícipes de esta patología o que no tienen nada de esto. Y cuando uno las evalúa, porque el virus es totalmente silencioso para la mayoría de las pacientes, estas pacientes se quedan sorprendidas ante el diagnóstico. Entonces, cuando les enseñamos la lesión, les hacemos ver las lesiones que presentan, ahí es donde ellas entran en razón. Muchas otras sí, ya vienen porque, mira, doctora, me salieron unas lesiones en los genitales, mira, doctora, tengo unas verruguitas o no sé qué tengo, unos lunarcitos, porque ellas los ven como lunares, o
te vi por las redes, y has dado información y yo ahora tengo un pánico, no tengo miedo y no sé si tenga esto. Eso es lo que normalmente mencionan en la consulta cuando vienen por primera vez. Algunos pacientes, algunas personas pueden pensar que todo BPH es porque da un lunarcito, una verruga, pero también hay BPH que no dan ese tipo de lesión. Mira, el virus principalmente, él da lesiones condilomatosas o verrugas que pueden ser verrugas exofíticas o verrugas planas. Pero no siempre hay la presencia de lesiones a nivel de genitales externos que sean visibles a los ojos del paciente o que sean identificables para el paciente. Muchas veces estas lesiones están dentro de la vagina, se encuentran a nivel de cuello uterino o son tan pequeñas que no saben identificarlas. Por ejemplo, los hombres, muchos dicen, yo no tengo nada de eso. Yo no tengo esto, yo no tengo eso. Y cuando van al urólogo, ¡zas!, la sorpresa. Tienen muchas lesiones en sus partes y ellos creían que eso era normal porque las confunden con las pápulas perladas del pene. Entonces, o están en una zona o son lesiones planas que totalmente no son visibles. También hay muchos pacientes que son portadores asintomáticos. Ellos pueden transmitir el virus y hacer siembra de lesiones en sus parejas, pero en ellos no hay lesiones activas en el momento. ¿Y eso por qué? Porque su sistema inmunológico los defiende o porque no son visibles las lesiones en su órgano. Lo que diferencia una consulta pública y privada, sabemos que la diferencia es enorme porque según los protocolos internacionales y a veces nacionales por los ministerios, tienen sus protocolos para hacer una colposcopía, sus criterios para hacer un Papa Nicolau, pero en el privado se puede hacer todo el mismo día en la misma consulta y detectar si tienes o no una lesión. Y también que he escuchado hablar con preocupación en redes y en medios de comunicación de que, ¿por qué te vas a preocupar por una lesión que te va a dar cáncer dentro de 15 a 30 años? Entonces eso es preocupante porque en el sector público sabemos las limitaciones, pero si tienes una consulta privada donde te pueden hacer todo de una vez y salir de dudas, yo creo que sería lo idóneo, ¿no? Claro que sí, mira, eso es preocupante para nosotros los médicos, porque en esta era del siglo XXI, donde tenemos tantas herramientas diagnósticas y terapéuticas, no se justifica que una paciente tenga cáncer de cuello uterino, vagina, cervix y a nivel orofaringio. Eso no se justifica. Y ahora el cáncer a nivel de orofaringe y cabeza y cuello tiene una alta prevalencia gracias a los diagnósticos que no se han hecho a tiempo y a los controles indebidos o inadecuados. En la parte pública, ellos evalúan a la paciente después que tiene 25 años. Ahí es donde el sector público las absorbe para hacerle Papa Nicolau, y si el Papa Nicolau llegase a salir alterado, es donde ellas pasan a colposcopía. Si no tiene ninguna alteración en el Papa Nicolau, ellas no pasan a esa evaluación en el sector público. ¿Qué pasa aquí? Que muchas pacientes tienen un Papa Nicolau totalmente normal o solo reporta una inflamación leve a moderada, y cuando tú haces la colposcopía, ¡zas!, explota la lesión. Y cuando tú las haces entender, mira, aquí está tu colposcopía, mira la lesión que tienes, doctora, pero el Papa Nicolau está normal. Sí, mi amor, por eso es que hay que hacer una biopsia. ¿Y eso por qué? Porque el Papa Nicolau es solamente específico en un 40 a 60% de los casos. ¿Qué pasa? No se puede dejar de hacer. Es la prueba que está autorizada de inicio en la evaluación. Pero ella estudia solo la capa superficial de las células epiteliales del cuello y estudia también nada más las células del canal endocervical. Entonces, dependiendo también del evaluador, del anatomopatólogo, si hace una buena revisión de la muestra, puede hacer un diagnóstico, pero no en todas las pacientes, porque si hay secreciones de infecciones que están alterando también el epitelio,
el virus puede pasar desapercibido o la lesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A nivel privado, nosotros tenemos todas las herramientas diagnósticas. Hacemos Papá Nicolau, podemos realizar la consulta con colposcopía de inmediato después del Papá Nicolau, podemos realizar el test de Cobas o test de BPH y así hacer diagnósticos a tiempo. Y toda colposcopía que tenga o señale lesiones acetoblancas debe ser llevada a biopsia a esa paciente, así tenga un Papá Nicolau que diga que está normal. O sea que la colposcopía viene siendo también un complemento con el Papá Nicolau. O sea, no podemos dejarnos guiar solamente por el Papá Nicolau y no hacernos la colposcopía. Es lo ideal, ¿no? Así es. No podemos dejarnos quedarnos solo en el Papá Nicolau. Tenemos siempre que hacer una evaluación colposcópica porque muchas sorpresas nos podemos llevar. Y además que el Papá Nicolau es un estudio indoloro y que ya, si ya te hicieron la colposcopía y ya tienes el espéculo, hacer el Papá Nicolau no te toma, la colposcopía, perdón, no te toma mucho tiempo, te tomará ¿cuánto? ¿10, 5 minutos? No, eso es 2-3 minutos, porque eso es la aplicación de los químicos y a tomar las imágenes, que Claro. a simple vista yo las puedo ver. En las consultas donde no tenemos estas herramientas, yo he trabajado, y cuando trabajaba en mi Venezuela bonita, que no teníamos nunca los colposcopios a la mano, simplemente hacíamos las tinciones y ya uno determinaba las zonas, porque también, pero ya que hay la tecnología tenemos que usarla y eso no nos quita ni siquiera 5 minutos. Claro, porque la colposcopía entiendo que es una imagen magnificada de la zona, ¿no? Sí. Que Es como como un microscopio que nos macro. permite magnificar la imagen del epitelio cervical que después de la exposición a los químicos me va a señalar el grado o extensión de la lesión. Claro, y nosotros como Verimedi, yo les aseguro que los equipos de colposcopía de alta definición y de buena calidad no son económicos y por eso es que no se ven en todos los consultorios. Y mantener el software y mantener los operativos también tiene un costo bastante considerable y por eso presumo y asumo que no están en todos los consultorios. En los privados casi todos lo tienen porque Sí, las unidades privadas hacen siempre, así como nosotros, el esfuerzo de tenerlo. Es Claro. poco el ginecólogo que no cuenta con colposcopio a nivel privado, pero a nivel público sí es escasos los equipos por esta razón principalmente, porque los costos para el sistema público de salud no siempre alcanzan para tener estos equipos en todas las consultas ginecológicas. Lo bueno que cuando recientemente cuando fui a mi chequeo ginecológico, realmente hay gente que va por miedo, porque no quiere saber si tienen alguna lesión, pero por lo menos la mayoría de nosotros nos planificamos. En junio yo me hago mis chequeos de Papá Nicolau, me hago todo, Papá Nicolau, eco transvaginal y me realizo también colposcopía. Y es algo que no toma mucho tiempo tampoco, ¿no? Pero realmente cuando te colocan el espéculo, te colocan también las tinciones, te colocan el colposcopio, eso es bastante rápido y eso no duele, no molesta ni nada. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas pacientes que realmente tienen miedo a venir a una consulta y que piensan que el hacerle el Papá Nicolau o la colposcopia te vas a tardar más de media hora en haciendo eso? Bueno, mira, las pacientes lo primero que deben tener en cuenta es que deben venir a la consulta de manera muy serena y seguras de sí mismas. Nosotros los ginecólogos no estamos para hacer daño en ningún momento. Nosotros estamos es para tratarlas y por lo menos en mi caso las trato como me gustaría que me traten a mí, como un pétalo de flor, así de simple y así debo tratar a mis pacientes independientemente de su edad. La evaluación ginecológica no crea dolor a menos que la paciente esté aprensiva y esté muy contracturada, porque los músculos del piso pélvico, si ella está nerviosa, los va a contracturar y ahí es donde se ocasiona el dolor o la incomodidad en la evaluación ginecológica. Pero si la paciente está totalmente relajada y tranquila, el examen ginecológico a veces pasa hasta desapercibido. Muchas pacientes evalúan y me dicen, ¿y ya me evaluaste? ¿Ya me hiciste todo? Yo, claro. Ya te tomé tu Papá Nicolau, mira, ya aquí están las imágenes colposcópicas, te estoy explicando y ya terminé. Les hago el eco y ya, doctora. Ya. Claro, ¿Por porque qué? eso lo Porque es hacen. una evaluación sumamente sencilla y que nos puede prevenir muchas cosas, pues. No, y que en tu caso lo haces de manera repetitiva y lo haces ya en automático. Sí.
Lo haces en automático. Aunque cada paciente es particular, muchas Claro. pacientes son especiales y hay que dedicarles el tiempo necesario para que ellas entiendan y se dejen evaluar porque han sido maltratadas muchas veces o a lo mejor no han sido maltratadas, pero se han sentido así porque es una evaluación invasiva. Entonces ahí es donde les invito a que pierdan el miedo, no dejen que el miedo se apodere de ustedes y puedan acudir para hacer diagnósticos adecuados, precisos y a tiempo. Y en cuanto a las biopsias, Okay. hay personas que cuando comentan en las redes sociales dicen, no, la biopsia me dolió, la otra dice, no, no me dolió, se siente un piquete. ¿Realmente una biopsia puede doler? No. El cuello uterino no tiene terminaciones nerviosas a nivel de donde se toma la biopsia y las lesiones. Allí no hay dolor. De hecho, se pueden realizar cauterizaciones y tratamientos cervicales sin ningún tipo de uso de anestesia. ¿Por qué? Porque ahí no hay terminaciones nerviosas, a menos que el procedimiento sea muy invasivo. Y cuando el epitelio está dañado por este virus y hay lesiones que ya alteran totalmente la celularidad de este epitelio, mucho menos hay dolor. Lo que molesta es la manipulación y es como un dolorcito de vientre, como cuando nos va a venir la menstruación, pero no es nada severo. Es como les digo, hay pacientes que ni sienten la toma de la muestra, solamente sienten que la estamos tocando o la estamos manipulando, pero dolor no. Mira, si tenemos que es una enfermedad que básicamente la sufre el 80 o 90% de la población mundial sexualmente activa, los tratamientos deben ser bastante avanzados y hoy, ya 2026, deben haber muchas maneras de cómo tratar este virus, ¿no? Aquí en Verimedi, cuéntanos qué opciones de tratamiento tenemos cuando vemos o cuando tú diagnosticas condilomas en genitales externos, cuando detectas lesiones en cuello uterino. Aquí en Verimedi, ¿cómo la tratamos? Porque ya hacemos el diagnóstico, ahora falta el tratamiento. Mira, nosotros tenemos toda la tecnología para tratar estas lesiones. Si las lesiones son en genitales externos, simplemente las evaluamos y las tratamos con láser. Las eliminamos, las cauterizamos. Tenemos el láser CO2 que nos ayuda a eliminar estas lesiones y la cicatrización es inmediata y maravillosa. No se ve esas úlceras que veíamos antes cuando le aplicábamos el ácido o que usábamos la cauterización y eran muy extensas las quemaduras, no. Con el láser, de verdad, la cauterización es bastante rápida y adecuada. Y si hablamos de lesiones en vagina o en cuello, también tenemos la misma herramienta del láser y tenemos para tratarlas en cuello con la crioterapia y con la termocoagulación. Tenemos 3 herramientas para tratar estas lesiones. Tú tratas la lesión, o sea, la desapareces físicamente. O sea, el láser te quema la lesión, te la cauteriza, te la evapora, porque el láser CO2 la evapora, no deja cicatriz, o la cicatriz que deja es casi imperceptible. Mínima. Pero aquí viene lo importante. ¿Cómo previenes tú o cómo le dices a tu paciente para que no le vuelvan a salir? Bueno, esto es un tema porque esto depende mucho del sistema inmunológico de las pacientes. Incluso hasta el estado de ánimo. El estado de ánimo es lo primero que yo tengo que tratar en ellas. De hecho, en esta semana pasada tuve una paciente, me dijo, ¿esto es una consulta psicológica o ginecológica? Exacto. Bueno, lastimosamente tenemos que englobar todo en mi consulta. Porque si yo no te hago entender que tu sistema inmunológico va de la mano de tu sistema emocional, tú vas a estar totalmente deprimida e inmunosuprimida y no te vas a curar nunca de esto. Porque el virus, mientras más inmunosupresión hay, más aflora. Él se aprovecha de los tejidos. ¿Por qué? Porque no tienes un sistema de defensa adecuado. Así de simple. Entonces, bueno, tenemos que trabajar todo de manera integral. Nosotros en ginecología tenemos que ser integrales. Y cuando un paciente te muestra una biopsia que sale un NIC1, en esos tratamientos, ¿cuál es un tratamiento en ese caso? Mira, yo los trato de acuerdo a la extensión de la lesión.
Muchas veces la lesión es muy pequeña, pero va más hacia canal endocervical. Allí yo les hago su crioterapia, porque la crioterapia me funciona un poquito más profunda y me abarca un poquito más hacia el canal. Ella tiene una profundidad de hasta 5 a 7 milímetros de acuerdo a la literatura. Entonces, estas lesiones pueden ser tratadas de manera perfecta con una crioterapia. La termocoagulación también se puede utilizar, pero como el manejo del termocoagulador es un poquito como que más rápido, y yo puedo, si la lesión es muy extendida y no está tan hacia canal, yo puedo mover más el termocoagulador y eliminar las lesiones más extensas dependiendo de la lesión y de la paciente. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas que yo, dependiendo de la evaluación, escojo uno a otro. Muchos me dicen, doctora, pero ¿qué función tiene? Mira, los dos tienen la misma función, que es eliminar la lesión. ¿Cómo? Quemando o cauterizándola. Uno usa un medio frío, el otro usa por calor, pero las dos van con el mismo objetivo: eliminar la lesión de ese epitelio dañado. Y eso que hace, lo quema, por decirlo así, y va a hacer que se reepitelice el tejido en tejido sano. Al eliminar esa lesión va a regenerarse un tejido sano sin lesiones. Pero si yo nada más me quedo allí en la eliminación de la lesión y no estimulo el sistema inmunológico de la paciente, ella no cumple una dieta adecuada, no toma los suplementos necesarios y no se vacuna, ella tiene más porcentajes de posibilidad de que las lesiones se vuelvan a implantar. Y otra cosa, si la pareja de la paciente no va al urólogo y se trata, estoy perdiendo tiempo y dinero. Hay no sé cuántos tipos de BPH, más de 100. Y a veces hemos tenido pacientes que tienen lesiones evidentes, que la han visto, que se la han mostrado a ustedes en el consultorio, pero sale el test de COVA negativo. Entonces, que lo tomaron mal. No. ¿Qué quiere decir eso? Que el test de COVA estudia cierta cantidad de virus, especialmente los malignos, y hay otros que no los detecta, pues. ¿Cómo manejas tú eso ahí en consulta? Yo le digo a las pacientes así en esta terminología. Vamos a imaginarnos que esta es una familia que se llama BPH y tiene más de 200 malandros que conforman esta familia. Estos malandros, que son los virus, ellos se llaman genotipos y unos son de bajo riesgo y otros de alto, donde los de alto riesgo son más que los de bajo. ¿Y qué quiere decir el riesgo? La posibilidad de que este virus me lleve a un cáncer. No quiere decir que el de bajo riesgo no me puede llevar a un cáncer, porque sí lo puede lograr, de acuerdo al grado de afectación y más si está asociado a otros de alto riesgo. ¿Qué pasa en la actualidad a nivel de laboratorio? Solo se estudian 35 a 37 genotipos que son los más agresivos y los que más rápido me llevan a un cáncer de cuello uterino. Más sin embargo, no es solo cuello uterino, como lo dije en un principio, es vulva, vagina, cuello uterino, pene, boca, laringe, nasofaringe, lengua. Todo lo que es cabeza y cuello ahora también está estudiado por esta aparición de los virus. Entonces, yo tengo que hacer esa evaluación y explicarle a la paciente: mira, el hecho que yo te haga este estudio que estudia 35 a 37 genotipos no quiere decir que no pueda haber otro de los 200 malandros que no están estudiados presentes. Pero si esto te sale negativo, dale gracias a Dios de que no es los más agresivos los que están presentes en tu lesión o en tu organismo, y que si es alguno de los otros no son los más agresivos y podemos tratarte, y al hacer la vacunación y el tratamiento, eliminar las lesiones, tú vas a tener mucho menos posibilidad de llegar a un cáncer por estas causas. Hay pacientes que pueden tener de repente ya un NIC2 o un NIC3, ¿no? Y son lesiones, o sea, más severas. Sí. Pero hay casos que tú puedas hacer un CONOLIC. Sí. ¿En qué casos puedes realizar ese procedimiento? ¿Y qué es un CONOLIC? Ok. Un CONOLIC es una biopsia ampliada, donde, imagínense, el cuello del útero es un cilindro, tal cual, un cilindro con un huequito por dentro. Ese huequito es el que me comunica la cavidad del endometrio, que es la que se descama para ver la regla, y por ese túnel es donde sale la sangre para
reglar. Y también por ese túnel es que salen los bebés, que es netamente microscópico cuando no estamos embarazadas y en el momento del parto él se distiende y se dilata. Más o menos así me van a entender. Las lesiones se pueden presentar a nivel del canal endocervical y del epitelio externo. Muchas lesiones no se ven. He tenido pacientes que me sale la Papa Nicolau y la biopsia. Muchas veces el Papa Nicolau aquí sí juega un papel importante cuando las lesiones son del canal endocervical. Y allí hay que hacer un legrado endocervical para hacer la biopsia. Esas pacientes que tienen biopsias o papanicolaos positivos con NIC2 o NIC3, que son lesiones de alto grado, el tratamiento ideal en ellas es un cono-Lee. Hay que hacer una biopsia ampliada, entonces uno mete el asa diatérmica o el bisturí, porque el cono puede ser cono-Lee o cono frío. La diferencia entre ellos es que el cono frío se hace en quirófano bajo anestesia, porque obviamente es quitar una pieza con un bisturí y no lo voy a hacer a sangre viva porque esto sí duele. Esto no es como las cauterizaciones o las biopsias. Aquí sí voy a retirar un pedazo más grande de la lesión y lo voy a llevar a biopsia. Entonces esta biopsia ampliada puede ser tanto diagnóstica como curativa. ¿Por qué? Porque yo al hacer el corte en forma de cono, yo voy a extraer la pieza de la lesión guiada previamente por la tinción colposcópica y ahí yo voy a guiar el corte. Ese corte yo lo voy a extraer y lo voy a llevar a biopsia. Si el borde del corte del cono y el vértice de ese cono me salen negativos a lesión o en contacto con la lesión, eso es lo que me va a decir el patólogo. Si me dice bordes libres y vértice libre, ya es un cono curativo. Si me dicen bordes y vértices en contacto o con presencia de lesión, allí yo tengo que esperar la cicatrización completa de ese cuello y a los 3 meses post-conización yo tengo que ver el tamaño de la lesión que me quedó y puedo hacer o debo hacer otra biopsia simple para ver si lo que me quedó sigue siendo NIC2 o NIC3 o es un NIC1 que puede pasar porque sea un remanente de lesión que apenas se está dando. Y dependiendo de esa evaluación yo decido si hago una crioterapia, si hago una termocoagulación o hago una reconización cervical, que es el protocolo. Pero eso yo no lo sé de inmediato. Eso yo lo voy a saber es a los 3 meses de realizado el procedimiento. ¿Por qué? Porque simplemente hay que esperar que el cuello cicatrice. Muchas veces me llevo la lesión y cuando hago la colposcopia control ni siquiera tengo que hacer biopsia porque ya la clínica me dice y el Papa Nicolau y el legrado endocervical me dice que ya está la paciente curada. Porque su sistema inmunológico yo lo he preparado para que esté óptimo y me pueda responder ante este caso. ¿Y en qué momento van a histerectomía? Cuando ya hay una extensión glandular que sigue siendo positiva en la biopsia después del cono y cuando la reconización sigue siendo positiva o cuando ya el estudio histoquímico me da positivo para un cáncer invasor. Cuando es un NIC3, de hecho, hay muchos médicos oncólogos y patólogos que me dicen un NIC3 es igual a un cáncer in situ. Y si vamos al análisis puede ser así, porque de un NIC3 a un cáncer está a media cuadra. Y muchas pacientes por su sistema inmunológico comprometido me desarrollan un cáncer muy rápido porque el virus es de los genotipos más agresivos. Y para que una paciente llegue a una conización, ¿tuvo que haber pasado mucho tiempo en que se haya hecho un chequeo ginecológico? No necesariamente. No necesariamente. Yo tengo una paciente, que casualmente es colega. Yo le hago sus chequeos anuales desde hace más de 5 años. Y en menos de un año me desarrolló una lesión de alto grado en vagina y en cuello. Un NIC3 en cuello y un VIN3 en vagina. Ya la paciente, gracias a Dios, fue tratada y operada. Se le hizo una conización en frío y una exéresis de la lesión vaginal y ya se vacunó y gracias a Dios los controles oncológicos y ginecológicos han salido totalmente negativos. Pero ella pasó menos de un año
para desarrollar esta lesión porque el genotipo del BPH que ella tiene es de los más agresivos. Si la paciente se hace un test de COVA de 37 genotipos y salieron todos negativos y continúa con su misma pareja sexual, al año que viene se hace otra vez el test de COVA, sigue saliendo negativo y cambia de repente de pareja sexual y después sí le sale un test de COVA positiva, quiere decir que su nueva pareja, que es asintomática, entiendo que la mayoría de los hombres son asintomáticos, tenía uno de esos genotipos, le aportó otros genotipos aparte, ¿no? Sí, Ahí tal cual, esa es la respuesta. Su Claro. nueva pareja presentaba un genotipo positivo diferente al que ella ya tenía y la reinfectó. Y le infectó con La uno. reinfecta con un genotipo diferente al que ella ya tenía. Y ella puede también haberle pasado a él el que ella ya tenía, porque eso Claro. es un virus que está a nivel de nuestro sistema y lo podemos transmitir Claro. igualmente. Lo que sí tenemos que tener claro es que el BPH no se cura. Se curan las lesiones, mas no voy a dejar de tener nunca el virus. Si yo mantengo mi vida sana, baja de estrés, que es un poquito difícil porque vivimos en una vida muy apresurada, pero si yo me alimento bien, hago ejercicio, mantengo una vida lo más saludable posible, yo voy a mantener mi sistema inmunológico óptimo y de esa manera las lesiones no van a aflorar. Pero si yo no hago esto y no me vacuno y no me trato, bueno, el destino va a ser diferente para muchas. Bueno, eso es importante. Aquí en Verimedic contamos con las vacunas. ¿Hasta qué edad como mujeres nos podemos vacunar? La Organización Mundial de la Salud establece como primera norma que es desde los 9 hasta los 45 años. Pero hay nuevos consensos donde se establece, dependiendo del país, que es mientras la mujer esté sexualmente activa, debe vacunarse. Porque he tenido pacientes mayores a 65 años con lesiones de primera vez porque han tenido un cambio de pareja o un inicio de vida sexual tardía y la pareja las ha contagiado. O pacientes que han tenido su pareja de toda la vida y después de cierta edad, ¡zas!, vienen y las contagian. La promiscuidad, eso también juega un papel muy importante, tenemos que cuidarnos muchísimo. Entonces, mientras la mujer esté sexualmente activa, al igual que el hombre, así tengas más de 45 años, lo ideal es vacunarte. Si lo vas a hacer pensando en el sistema de salud propio de cada país, Perú no contempla ese protocolo. Perú vacuna hasta los 45 años. Más sin embargo, en el sistema público de salud solo se vacunan a los niños y adolescentes a partir de los 19 hasta los 18 años. Después de esa edad, las vacunas se colocan de manera particular en centros privados, en clínicas privadas o en centros de vacunación. O sea que también es bueno hacernos nuestro chequeo ginecológico. Y también si yo me quiero hacer y todo sale perfecto y me quiero hacer mi test de BPH, me lo puedo hacer. Se debe hacer. Me lo debo hacer, ¿no? Y también colocarme las vacunas. Creo que son 2 o 3. Son 3 dosis. Okay. Hay 2 tipos de vacunas. Está la Gardasil 4, que fue la primera que se creó, y ahora la Gardasil 9. En Perú ya la Gardasil 9 está por salir al sistema público de salud para vacunar a los menores de edad con este tipo de vacunas y van a dejar de vacunar con la Gardasil 4. Todavía eso no es efectivo, pero ya está en el proyecto de ley de salud, de acuerdo a lo que nos informan los laboratorios. Estas vacunas son 3 dosis. Se pone, por ejemplo, hoy la primera, a los 2 meses la siguiente dosis y la última dosis a los 6 meses de la segunda. Y con esto ya tienes cobertura de por vida. De los genotipos agresivos. De los genotipos que cubre la Gardasil 9, que es la única vacuna que tiene más genotipos de cobertura, que son los más agresivos. Ok. No quiere decir que no te vaya a dar alguna clase de VPH, alguna verruga. El hecho que yo tenga las vacunas no quiere decir que yo no pueda desarrollar verrugas, pero sí me va a proteger del desarrollo de células oncológicas o oncogénicas que nos van a llevar a un cáncer. De la forma más agresiva de la presentación de la que enfermedad. Que es lo que nos atañe, ¿no? Sí, pero hay estudios
que nos dicen que si yo tengo el esquema de Gardasil 9 completo, también me va a cubrir contra esos genotipos que no están cubiertos por la vacuna y que no son detectados a través del test de COVAX. Como un efecto cruzado. Es un efecto ¿no? cruzado porque nos defiende y nos potencia tanto nuestro sistema inmunológico que también nos cubre O sea, para que todos. sí o sí deberíamos todos de vacunarnos. Después de los 9 independiente. años, a partir de los 9 años, es ideal que todos los niños y niñas deban tener la vacuna. Y si eres adulto y no te la has colocado y estás, así no estés sexualmente activo, también deberías vacunarte. Porque si después decides iniciar la vida sexual, ya estás protegido. Bueno, ha sido un episodio bastante ameno, bastante informativo. Gracias, doctora, por compartir con nosotros sus conocimientos. Y ya saben, aquí en Verimedi tenemos todos los medios para tratar esta enfermedad que de verdad se disemina muchísimo. Bueno, siempre dispuesta a atenderlas a todas las que quieran venir para sus chequeos. Recuerden que mientras estemos sexualmente activas, siempre nos debemos chequear independientemente de la edad. Los chequeos son ideales cada 6 meses de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más sin embargo, de acuerdo a lo que se evalúe, pudiese ser una vez al año, pero no dejes de evaluarte y mucho menos si es por miedo. Así es, bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal, comentar abajo, la doctora Nani también va a responderle todas sus dudas y bueno, estamos aquí en Verimedi para poder atenderles.